también otro nivel. Buenas noches, ¿cómo están chicos? Cuéntenme, ¿me pueden escuchar claramente? Buenas noches, profe. Sí, Gracias, Natalie. Nati, ya. A ver, alguien ayer había solicitado que revisemos estos dos últimos ejercicios que les puse en la prueba. Y entonces vamos a empezar haciendo eso. Como deben recordar, en la lección solo les puse 3 preguntitas, ¿no es cierto? Me hice un screenshot y la puse aquí justamente las 2 preguntas que eran como en las que más tenían dudas. Entonces, cuando ustedes hagan pruebas, lo importante es leer y fijarnos bien qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí me dice, se ha realizado un estudio acerca del tiempo que navegan al día los usuarios del Internet. Em, los datos aparecen en la siguiente tabla. Entonces, ustedes tienen tiempo en minutos de 0 a 60, de 60 a 120, de 120 a 180, de 180 a 240, de 240 a 480. De ahí me dan además porcentaje de usuarios. Me dicen el 48,98, el 22,51, el 10,78 y el 9,02 y el 8,71. Entonces, en base a estos datos que aquí me piden, si se considera el 20% de la gente que más navega, ¿en qué rango de tiempo se podría decir que se encuentran? De ahí me dice cuánto tiempo navega como máximo el 30% de los que acceden. Vamos a pasar primero los datos, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer filitas como ustedes están más acostumbrados a lo vertical. Entonces aquí les da un límite inferior y les da un límite superior, ¿no es cierto? Me dice de 0 a 60. Acá me dice de 60 a 120, de 120 a 180, de 180 a 240, de 240 a 480, ya, y de ahí me da porcentajes. Cuando nos dan a nosotros porcentajes,
¿Qué tipo de frecuencia es esa? ¿Qué tipo de frecuencia sería? Relativa. Relativa, ¿no es cierto? Entonces me está dando frecuencias relativas. Dice 48.98%, 22.51, 10.78, 9.02, 8.71. Veamos si cumple el 100%. Siempre debemos comprobar esto del 100%, porque si no cumpliera, sí, tendríamos datos errados. Si ustedes se fijan, yo hice la sumatoria de todas estas frecuencias y me dio el 100%. Ahora me dice que debo calcular, a ver si se considera el 20% de la gente que más navega, en qué rango de tiempo, ¿sí? Podría decir que se encuentran. Ahora, recuerden, estos intervalos me hablan del tiempo en minutos. Le voy a poner aquí. Y esto está a tiempo en minutos. Tiempo, unidad, minutos, que son los rangos que nos dan, que son los datos que han medido. Ahora, en este caso, nuestros datos ya están en una tabla en una tabla de frecuencias con datos agrupados. Hacerle todo esto para tenerle delimitado. Ahora, si me piden un 20% para saber esto, 20% de la gente que más navega, ¿con qué medida creen ustedes pueden obtener ese 20%? Recuerden que hemos visto algunas medidas. Por ejemplo, si me dijeran el 50% de los datos, sabemos que la medida que divide en dos partes de 50%, 50-50, a una serie de datos es la mediana, ¿no es cierto? 50% antes de la mediana y 50% después de la mediana. Cuando hablamos de los cuartiles son 3 que dividen a la serie de datos en 4 partes iguales y cada una de las partes corresponde al 25%. Entonces yo con estos voy a poder sacar el 25%. Cuando hablamos de deciles, los deciles son aquellas medidas de posición que dividen a mi serie de datos en 10 partes iguales y son 9 deciles. Estas 10 partes iguales, ¿no es cierto?, corresponden cada una al 10%. Y por último tenemos los percentiles que me dividen a la serie de datos en 100 partes iguales, ¿no es cierto? Y estas 100 partes iguales vamos nosotros, o nos va a dividir con 99 percentiles. Cada percentil equivale al 1% de mi serie de datos. ¿Con qué medida creen que podríamos calcular nosotros el 20% en base a lo que acabo de decir? Ok, cierro. Yo tengo dos opciones aquí. Podría calcular los deciles, que me dan 10 y 10%. El decil 2 habla del 20%, pero no me está como pidiendo un cálculo. Solo me dice, si se considera el 20% de la gente que más navega, ¿en qué rango de tiempo podría decir que se encuentran? Si ustedes se fijan aquí en los porcentajes, ¿no es cierto? El porcentaje más alto que tenemos justamente está aquí, 48.98%. Aquí me dice la gente que más navega. Perdón. Si se considera
el 20% de la gente que más navega. La que más navega es la que está acá. ¿Ya? ¿En qué rango de tiempos se podría decir que se encuentra? Ah, no. No. Estamos leyendo mal. Los días de los usuarios de Internet. Ya. Dice, si se considera el 20% de la gente que más navega, ¿en qué rango de tiempo se podría decir que se encuentra? ¿Dónde creen que se encuentre este 20% de la gente? Porque toda esta gente es la que, digamos, navega. Solo mirando. ¿Qué creen que podrían hacer? Por el 22.51 por ahí. ¿Por él? 22.51. ¿Por qué? Estoy mal ya, no me haga caso. ¿Qué dice el resto? Porque ahora dice, si se considera el 20% de la gente que más navega. Aquí tenemos el tiempo. Este primer grupo navega de 0 a 60 minutos. El siguiente de 60 a 120. El siguiente de 120 a 180. El otro de 180 a 240. Y el otro de 240 a 480. ¿Cuáles son los que más navegan? Los de 240 con 480. ¿No es cierto? Estos son los que más navegan. Pero me dice si se considera el 20%. Si ustedes se fijan, aquí el 8.71 es menor al 20% aún. Si yo voy haciendo una suma, si le sumo esto, ¿cuánto será? Por ejemplo, voy a ir sumando de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los que más navegan son acá. Entonces aquí voy a poner, navega más. Y los de acá son los que navegan menos, ¿no es cierto? Ya. Me dice el 20%. Entonces yo tendré que ir necesariamente acumulando para ver en dónde se encuentra justo este 20%. ¿Se acuerda que siempre hacemos de arriba para abajo el acumulativo? ¿No es cierto? Pero en este caso, como nos está pidiendo los que más navega, podemos nosotros ir haciendo el proceso inverso, es decir, desde abajo hacia arriba. Es decir, este primer grupo seguiría estando en 8.71, ¿no es cierto? Porque paso directamente a este. El siguiente grupo, ay, me moví mal. El siguiente grupo va a ser igual a este 8.71 más este 9.02. Uy, enter. ¿No es cierto? Y todavía no llego al 20%. Voy a seguir subiendo. Igual estoy haciendo a la inversa, ¿no es cierto? Este de aquí, a este acumulado de aquí, le sumo la frecuencia relativa correspondiente al siguiente intervalo. Es decir, a este le sumo este. Y ya llegué al 28 punto. Estos son porcentajes. Entonces me dice, si se considera el 20% de la gente que más navega, ¿en qué rango está? Si ustedes se fijan, el 20% estaría justamente hasta aquí, de los que más navegan. ¿Por qué empecé de abajo? Porque quienes más navegan son los de acá y hacia arriba estoy haciendo los que menos navegan. Voy a poner una flecha. ¿Dónde están los flechas y esas cosas? Las encontré. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy haciendo? ¿O no se entiende? Yo no, Inge. O sea, le está haciendo, o sea, como al revés. En vez de empezar por el primero, empieza por el último. Sí, la frecuencia acumulada la estoy haciendo por abajo. ¿Por qué? Porque me dice si se considera el 20% de la gente que más navega. Si ustedes se fijan, aquí es la gente que menos navega, ¿no es cierto? Y la gente que más navega va a ser la que esté más tiempo en el Internet. Esta que está de 240 minutos a 480 minutos. Entonces, el 8%, este 8.71% es
un grupo de los que más navegan, pero a mí me piden el 20%, entonces no me es suficiente. Entonces le voy a sumar el siguiente grupo. Este 871 más este 902 me da el 17.73% de los que más navegan. Entonces mi rango va a ir de 180 a 480. Sin embargo, me pide el 20%. Si me pide el 20%, tengo que contemplar una acumulada donde se encuentre ese porcentaje dentro de. Entonces, a este 17 le sumo este de acá para ir acumulando. Lo que estoy es acumulando al revés, digamos. Entonces, a este 17 le sumo este 1078 y me da 20.58. Y yo puedo seguir sumando hacia arriba, ¿no es cierto? Voy a hacerle todas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esta vez el 100% me va a dar arriba porque yo acumulé de abajo hacia arriba. Y lo que tengo que buscar es en dónde está el 20% o cuál de estos de aquí, mirándolos desde abajo, contiene el 20%. Bajo esa premisa, ¿cuál sería el que contiene el 20%? ¿Qué dicen? Inge, yo tengo una consulta. ¿Y si le suma normal de arriba para abajo? ¿Cómo? ¿Cómo normal? O sea, si le Utilízate, suma el 48.98 más 22.51 más 10.78 más Ya, 9.2, ¿por qué no da lo mismo? así en orden. da lo mismo. Porque verá, si yo hago al revés, ¿no es cierto? Ahí voy a tomar desde acá, ¿no es cierto? Usted me dice esto. A este le sumo más este, ¿no es cierto? Y así, y el 100% me va a quedar abajo. Ahora, si yo hago así, claro que el proceso está bien, estoy haciendo la frecuencia acumulada al derecho. Si yo busco el 20% de las personas que se encuentran en redes, porque aquí es el tiempo que navegan al día los usuarios de Internet. Yo aquí puedo decir está el 20% dentro de este, porque este lo contiene, de personas o de usuarios de Internet en general. Pero ellos no son los que más navegan, porque hay personas que navegan más, que son justamente los que se encuentran en este rango. Y es por eso que yo empecé de abajo, porque tengo que ver del grupo que más navegan hasta dónde estaría mi 20%. Este grupo de aquí navega más que y este más que y este más que y este más que y este el último, ¿no es cierto? Quedaría el de 0 a 60. Y es por eso que yo empiezo desde abajo, porque busco primero los que más navegan, que serían estos. Entonces, mi acumulación o la lógica para responder esto es ver en qué rango de estos se encuentra el 20% de la gente que más navega, no de la que, si yo les dijera en qué rango se encuentra el 20% de la gente que navega, ahí es muy general, ¿no es cierto? No nos importa si navega más o navega menos, solo que navega. Entonces, si hablo de la gente que navega, el 20% estaría contenido en este intervalo. ¿Por qué? Porque este 48.98% lo contiene al 20%. Pero ahí yo hablaría de nada más de los usuarios que navegan en Internet. El 20% se encuentra en un rango de 0 a 60 minutos. Pero si hablo de los que más navegan, son los que van a estar más tiempo. Entonces, los que van a estar más tiempo, obviamente, son los que usan o pasan su tiempo de 240 a 480 minutos, que es mayor que 0 a 60. Sí, por eso les decía, es bien importante cómo leer. Esto era como la clave. La gente que más navega. Entonces, si son estos de aquí los que más navegan, aquí apenas llego al 8.71%. Y mi objetivo es ver en qué rango está el 20%. Si esto solo es el 8.71%, debo acumular hacia arriba, ¿no es cierto? A este le sumo este. Y ahí llegué al 17.73%. El 17.73% navegaría de 180 a 480, pero aún no llego al 20. Para yo tener el 20% debe ser mi porcentaje mayor o igual que 20, ¿ya?
Y por eso es que a este 17 le sumo una vez más el 1078 y llego al 2851. ¿El 2851 contiene al 20? Claro que sí. Dentro de este ya estaría el 20% porque he ido acumulando. Por lo tanto, mi 20% va a estar ya a la altura de este rango. Y yo podría decir que el 20% que más navega, porque este es el grupo que más navega, los de abajo, va a estar entre los 120 minutos a los 480 minutos. No sé si ahí tal vez quedó más claro. O sea, son como las palabras nomás las que me van diciendo que observo. No, sí, no sé. Yo creo que tengo 0 en la prueba, hija. No se preocupen. Bueno, Podemos ver recuperación, si porque hacemos una recuperación no da la prueba. No de quiero toda la, sufratorio, dije. de toda la prueba. Ya veamos cómo les ha ido. Vamos viendo cómo también es importante que ustedes lean, porque les van a presentar en la vida a veces informes en donde ustedes necesitan leer bien lo que les ponen, lo que les piden e incluso leer bien lo que nosotros enviamos, porque eso puede ser la diferencia entre meternos en problemas o realizar un buen análisis. ¿Sí? Ya. Ahora, en este otro caso, esto sería para el literal A. Por lo tanto, para el literal A, los que más navegan estarían en un rango de 120 a 480 minutos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora el literal B, lean esto. ¿Cuánto tiempo navega como máximo el 30% de los que acceden? Aquí ya no me dice los que más navegan, solo me dice el 30% de los que acceden. Entonces, aquí sí utilizo en cambio la frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia relativa acumulada al derecho, digamos, ¿no es cierto? Porque solo me dice cuánto tiempo navega como máximo el 30% de los que acceden, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo los que acceden, quiere decir que cualquiera, puede ser que navegue más o puede ser que navegue menos. Solo quiero saber con relación a los que acceden. Entonces, como me dice cuánto tiempo navega como máximo el 30%, debo buscar cuál de estas frecuencias relativas contiene el 30%. Ahora, en este caso, sencillísimo. El 4898 tiene contenido ya el 30%. Por lo tanto, la respuesta para esa pregunta B sería que el 30% de los que acceden navegan máximo 60 minutos, porque es el límite superior justamente de este intervalo, que sería para la pregunta B. ¿Sí estamos claros? ¿Sí se entiende la diferencia que hay entre estas dos preguntas? Es como un juego de palabras nomás. Sí, que son la diferencia de abajo hacia arriba, no sé. Ajá. Es importante como a veces leer. Ahora, esto se puede dar porque ustedes también pueden tener puede haber otro tipo de estudios donde ustedes les presenten curvas que tengan esta lógica ascendente, es decir, van de arriba hacia abajo. Pero puede haber curvas que vayan de forma descendente, que es lo que hice acá, ¿ya? Estos gráficos también existen, que son los diagramas de ojiva. Ustedes van a encontrar un gráfico que tenga una subida o puede haber gráficos que tengan una bajada. Es cuando se utiliza esta segunda lógica. Sí, entonces es importante ahí que justamente ustedes eh, lean bien, ¿sí? Lo que se les pide o lo que les están diciendo los estudios. ¿Estamos claros? Sí estamos claros en este ejercicio 2, que era más de observación y de lectura, ¿no? Sí, que creo que sí.
Ya. De esta lección, ¿les parece? Tengamos una recuperación. Que me Sí, Inge, por favor. fue confuso esto de lo que me acaban de decir. Ya. Sí, es que como dijo Cuartiles de decirles, pues, Ujú. Ya. Ahora, vamos al 3. Ese sería para el 2. El ejercicio 3 me dice, según datos de un estudio de turismo urbano, en cierta localidad hay 3 establecimientos hoteleros con tarifas de 60 euros por noche, 5 con tarifas de 50 euros, 4 con tarifas de 45 euros, 5 con tarifas de 36, 8 con tarifas de 30 y 5 con tarifas de 25. Además, han verificado que 12 de estos establecimientos tienen menos de 15 plazas, 8 tienen de 15 a 30 y el resto entre 30 a 70 plazas. Y aquí me dice, ¿cuántos hoteles tienen una tarifa superior a 40? Entonces, aquí, lo que primero voy a hacer es siempre como sacar mis datos. Entonces, en mis datos me dice que estamos hablando de costo, ¿no es cierto?, de establecimientos turísticos. A ver, un estudio turístico urbano, ¿no es cierto?, lo que establecimientos hoteleros, perdón. Entonces, mi dato va a ser los costos, mientras que esto que me dicen 5 cuestan tanto, 4 cuestan tanto, 3 cuestan tanto, va a ser mi frecuencia. Entonces, mis datos, en este caso, van a ser costos, ¿no es cierto? Y empecemos viendo. Establecimiento hotelero con 60 euros por noche. A ver. Dice, ¿cierto? 3 establecimientos. Entonces, aquí está mi frecuencia, que sería 3 establecimientos, cobran 60 por noche. De ahí, 5, 50 por noche. 50 por noche son 5 establecimientos. Ya me perdí. 4, 45. 45, 4 establecimientos. 5, 36. 36 euros. 5. 8 con 30. 30 de costo. 8 establecimientos. 5 con 25. 25 de costo, 5 establecimientos. Ya, esta sería como una primera parte para contestar la primera pregunta, al menos porque la primera dice, ¿cuántos hoteles tienen una tarifa superior a 40 euros? Sí, que serían los que están sobre el 45, ¿no es cierto? Entonces necesito esta tablita. Entonces, una vez que yo tengo la frecuencia absoluta, como me pide cuántos hoteles cobran una tarifa superior a 40 euros. Si ustedes se fijan, aquí tengo 45 euros. Superiores son la de 50 y la de 60. Por lo tanto, necesito la acumulada de estos 3 primeros. Entonces, saco frecuencia absoluta acumulada, igual, ¿no es cierto? 3, enter. Esto va a ser igual. Ay, otra vez, me fui al mismo. Igual, ¿no es cierto?, a la frecuencia absoluta acumulada primera más la frecuencia absoluta número 2. Y voy a arrastrar. Simplemente es eso. Como me dice, los que tienen tarifa superior a 40 son todos estos. 36 ya es menor que 40, ¿no es cierto? Entonces la superior va a ser la que corresponda hasta aquí, de 60 a 45. ¿Cuántos serían? Nada más la frecuencia acumulada que me da aquí. Entonces, para la pregunta A, súper fácil. Es parecido al anterior, pero un poquito distinto. Dice 12 hoteles tienen una tarifa superior a 40 euros. ¿Sí? ¿Sí ven? 45, 50 y 60. Entonces van a ser
la suma de estos, que sería como la frecuencia absoluta acumulada que saqué ahí. ¿Sí? Esa sería mi primera parte. Es parecido a la anterior. La segunda parte me dice, ¿qué porcentaje de establecimientos tienen una tarifa comprendida entre 35 a 50 euros? Entonces aquí ya me está pidiendo otro espacio u otro rango de datos. Ya no me está pidiendo el rango de datos que teníamos anteriormente. Me pide buscar de 35 a 50. Entonces acá, ¿dónde se contemplaría eso? Aquí está el 50 delimitado. Si yo pongo 36, me está faltando 1, ¿no es cierto? Pero si yo pongo 30, de alguna forma entre 30 y 50 está el 35. Por lo tanto, yo simplemente podría fijarme en este grupo. Y lo que tendría que hacer es sumar las frecuencias solamente de este grupo. ¿Sí? Porque me dice solamente de 35, de 35 a 50 euros. Entonces es un intervalo en donde voy a abarcar estos de aquí. Nada más. Sí, voy a abordar estos. Y lo que tendré que hacer justamente para eso es sumar las frecuencias de estos. Entonces, en este caso, lo que haría es sumar 5 más 4 más 5 y más 8. ¿Por qué dejé de lado el primero? Porque no está dentro del rango que me pide. Entonces, igual a este, igual a este, más 4. Y esto como se va a ir sumando sucesivamente a rastros, parecido a sacar una acumulada. ¿No es cierto? Entonces aquí lo que se hizo es sumar 5 más 4, 9. Más 5, 14, más 8, 22. Dije, perdón que le moleste. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Un gusto. Ya, Gracias. déjenme borrar primero. Y ya. Lo que les decía es que en la siguiente pregunta nos dice qué porcentaje de establecimiento tienen una tarifa comprendida entre los 35 y 50 euros. Entonces yo debo buscar el rango donde estén esos valores. 50 euros sería este intervalo, ¿no es cierto? 35 euros, tengo que ver dónde está. Si pongo solamente estos dos, sería mi rango de 50 a 45. Entonces voy a buscar otro, porque todavía me falta llegar al 35. Si pongo aquí de 50 hasta aquí, sería mi intervalo de 50 a 36 euros. Pero lo que necesito es a 35. Entonces me muevo uno más. Aquí estaría de 50 a 30, pero dentro de este 30, sí, ya se contemplarían los que estén cobrando 35 euros. Sí, porque aquí estaría, o el 35 estaría dentro de este intervalo, porque este es de 30 a 50. Es decir, dentro del 30 están algunos datos más, pero está justamente el 35, que es lo que buscamos en nuestro problema y por eso elijo todo este rango, de 30 a 50. Ahora, para saber, me dice qué porcentaje, ya. ¿Qué porcentaje de establecimientos? Aquí ya me pide otra cosa, me pides porcentajes. ¿Qué porcentaje de establecimientos tiene una tarifa entre 35 y 50? Lo que yo tengo que hacer para este caso es sacar ya porcentajes, pero primero voy a sacar a cuánto corresponde esto de aquí, ¿sí? Entonces aquí yo voy a sumar nada más. Esta primera frecuencia que sería 5. La segunda sería esta más la siguiente, más 4. Como necesito llegar hasta la última, el último valor es el que me va a dar la suma de las 4. O pueden sumar, si ustedes suman 5 y 4, 9, 9 y 5, 14 y 8, 22. Entonces, yo con esto lo que hice es saber justamente que en este caso son 22, ¿no es cierto?
22 hoteles o establecimientos de una tarifa de 35 a 50 euros. Pero lo que me está pidiendo a mí es porcentaje. Cuando pide porcentaje, yo puedo hacer una relación. Entonces, lo que hago este 22 es dividir para el número total de datos y multiplicar por 100 para yo convertirlo en porcentajes. Entonces, necesito saber el total de datos. Igual suma. Voy a sumar todos mis datos. Enter y me dice que tengo 30 datos. Para yo sacar el porcentaje de 22, esto nada más va a ser igual a 22 dividido para 30 y esto multiplicado por 100. Como más matemático este asunto. Por 100. Enter. Y me dice que esto corresponde al 73.3%. Entonces aquí lo único que teníamos que hacer es sacar justamente este porcentaje. O hacer como este análisis y poder sacar el porcentaje. Recuerden, cuando nosotros necesitamos saber el porcentaje de una porción de algo con relación al total, siempre voy a hacer dividir la porción para el total y multiplicar por 100. Y en este caso yo para mi respuesta B diría que el 73.33% de los establecimientos tienen una tarifa que va de 35 a 50 euros. Y listo. Con eso yo pude, o con eso lo que logramos es obtener justamente ese porcentaje que ahí me pide. ¿Sí se entendió cómo salió? Aloha. Estos serán como razonamientos más matemáticos. ¿Sí, chicos? Creo que sí, Ger. Ya. Vamos a hacer una recuperación porque tal vez este razonamiento no lo habíamos hecho en clase. Y de ahí nos habla de otro punto. Nos dice cuántos hoteles tienen aproximadamente de 20 y 30 plazas, qué porcentaje representan respecto al total. Ahora, esto yo lo hice con relación a costos. Y me dan aquí otros datos que es sobre plazas. Entonces, para eso yo tendré que elaborar o sacar los datos de otra manera. Dice, además se han verificado que de estos establecimientos, 12 tienen menos de 15 plazas. Entonces, aquí mi variable en cambio va a ser número de plazas. ¿No es cierto? Y mi frecuencia absoluta también voy a poder sacar. Me dicen 12 establecimientos tienen 15 plazas. 15 plazas, 12 establecimientos. 8 establecimientos tienen, aquí ya me dan intervalos de 15 a 30 plazas. Y el resto, lo que me falte de establecimientos, tienen de 30 a 70 plazas. Ahora, este 15 sería de 0 a 15, ¿no es cierto? De 0 establecimientos a 15 establecimientos, 12.
De 15 a 30, 8. Y de 30 a 70, el resto. Como ustedes acá ya saben que tengo 30 plazas. Para saber el resto, simplemente a este 30 le resto 12 y 8, 20. 12 y 8 son 20, 30 menos 20, 10 plazas. Comprobemos, igual suma, y me tiene que dar los 30 hoteles. ¿Sí? Ya. Simplemente como por observación. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, tengo en cambio intervalos, ¿no es cierto? De 0 a 15, de 15 a 30 y de 30 a 20. Y me dice, ¿cuántos hoteles tienen aproximadamente entre 20 y 30 plazas? ¿Qué porcentaje representan respecto al total? Me pide entre 20 y 30. Aquí estaría contenido, de 15 a 30 estaría contenido el 20, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que de 20 a 30 plazas van a estar justo en este intervalo. Por lo tanto, yo voy a hablar que son 8 establecimientos, que no puedo sacar de otra manera los 20 exactos, ¿no es cierto? Y estos 8 establecimientos debería yo tener qué porcentaje son. Entonces, para eso simplemente yo saco las frecuencias relativas. Es prácticamente lo que hice arriba, pero solamente para unos datos. Va a ser igual a frecuencia absoluta, abro paréntesis, frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Como voy a arrastrar, voy a poner entre signos de dólar. Cierro. Y esto multiplicado por 100 para sacar de una vez en porcentaje. Arrastro, ¿no es cierto? Y fijándonos nosotros en esto, ya podríamos decir en qué porcentaje está. Entonces voy a decir primero que son 8 hoteles, que corresponden al 26.67%. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hoteles se llaman? 28 hoteles. Sería 8 hoteles tienen de 20 a 30 plazas aproximadamente, lo que corresponde al 26.67%. Y ya está. ¿Sí estamos claros? O sea, la importancia de estos dos ejercicios era leer una y otra vez para ver qué es lo que me están pidiendo. Si ustedes ven, hicimos como, o pudimos sacar algunos datos que a veces contemplan las tablas de frecuencias y en función de eso se puede ir haciendo análisis. Sí, por eso es tan importante que ustedes sepan construir bien una tabla, sepan interpretar, sepan entender qué nos dice una tabla. En ese sentido, porque nosotros podríamos hacer un sinnúmero de análisis y calcular un sinnúmero de cosas. Ustedes vieron que a partir de tablas puedo calcular un montón de otras medidas, sean de centralización, sean medidas de posición, sean medidas de, se me fue el nombre, centralización, posición y de dispersión, que son las últimas que vimos. ¿Sí estamos claros? y que ese sí me salió más o menos, creo que le saqué ese. Más o menos. Ya, Solo le puse el porcentaje nomás, no le puse los 8. ya. No le puso los 8.
A ver, entonces, ¿cómo hacemos para hacer una actividad de recuperación? Que me imagino no a todos les fue tan bien. Sobre todo en estos dos de acá arriba, creo que estuvieron más confusos. El ejercicio uno sí estuvo fácil, la verdad, porque decía, Decir, calcule los deciles, percentiles y cuartiles y ujú, listo. En los de acá sí estuvo medio confuso. Sí. claro, sí están como, estos eran como más de observación, de pensar, de ver qué puedo hacer, qué nomás me están dando de dato. Igual a partir de esto se podría haber preguntado un montón de otras cosas, pero la idea era como ir haciendo este trabajo también que es como más de razonamiento. Pero estas preguntas no van en el examen, ¿no es cierto, hija? Estas mismas no. O sea, parecidas a esas. Yo pienso que esas tienen que retirarlas. Que estas parecidas las retiremos, más enfocados en lo otro. Ah. O sea, si es que es si es que es lo posible, pues dije. Veamos, veamos. Porque tengo que hacer, ¿se acuerdan que les dije que les iba a subir antes? Entonces tengo que ponerme ya, sentarme a hacer este examen para que ustedes puedan tener más tiempo e incluso me puedan preguntar a lo largo de las clases estos otros días que faltan. ¿Qué Pero falta? dijo que había como cargarles el día domingo, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, sí, pero de todas Inge, formas, ¿y las notas podemos ver la siguiente semana? sí, ¿Enseguida o...? la siguiente semana yo me dedicar a calificar. A ver, porque tengo que reponer el feriado, porque era recuperable, entonces yo ya me dedicar a calificar. ¿Qué día es hoy? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Miércoles. Desde el domingo yo me de poner recién a calificar, o sea, me de poner domingo, lunes, como ustedes ven, como tengo que Des- empezar algunos trabajos, hasta el martes podría tener ya notas. Porque esa semana es de entrega, descan- la siguiente. descansar un poquito, Inge, por favor. Para saber cómo estamos. Dije, por favor. Sí, O sea, a mí me preocupa, descanse el domingo, por lo menos. descanse el domingo. Es que ya me han de pedir notas, entonces tengo que estar como al día. Pero como mi Si, carga horaria son si 2 horas califica diarias. un trabajo, Inge, ya es mucho para nosotros. Verán, ¿cómo hacemos la recuperación de esta? ¿Qué se les ocurre? Para que no se vayan con nota baja. Promediaríamos la recuperación. De este y de todos, dije. Una opinión nomás dije, no sé qué le parezca si es que nos califica esta prueba para ver cómo estamos y según ¿Ya? eso hacemos La la recuperación. recuperación. Digo yo no, digo yo. Porque verás, son 3 preguntas. Sobre 10, cada pregunta vale 3,33. ¿No es cierto? Si hicieron la primera, ya tienen 3,33. Hasta ahí. De ahí las otras dos, toca ver cómo están. No, yo creo que sí, la recuperación. Inge. Recuperación. Eso ya se. Tan mal les fue. ¿Cómo estarán? Ya, entonces en la recuperación, ¿qué se les ocurre podríamos hacer? ¿O cómo quieren recuperar? Verán que le estoy preguntando. A veces pregunto porque a veces se les ocurre algo más fresco, más chévere. O sea, otra prueba, porque si le promedia, ejemplo, sacamos No, 10 no, 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 prueba, no otra prueba, pues sí. si sacamos 10 más 3 6 con algo. No, no, pues. Claro, no otra prueba, ¿qué dice el resto? O si no, todo califique por 7 y aunque sea la
La constancia de haber estado y haber hecho el trabajo. Calificó como. Sobre 8 estaría. Sobre 8 estaría la recuperación. Porque sentaban ahí. A ver, sobre 8. Me confunden, no sé. A ver, ¿cómo les calificaríamos? O lo que podemos hacer es que la primera pregunta pese más que las otras dos. Eso sería mejor, Inge. Ujú, verán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, tenemos 9 notas. Sí, tienen bastantes notas. Déjenme ver, voy a bajarme solo un documento para ver cómo está. Mm, ahorita estoy abriendo un documento. La primera pregunta les di con intervalos, ¿no? Ya. Comprende 24, 480 minutos. Ya, alguien me puso directo 480 minutos, pero apenas era el 8.7%. El 30% de 60 a 120. Ve, aquí tiene algo. Podríamos hacer que la primera pregunta valga, se me ocurre, 5 y las otras 2.5 cada una. 5.95. No sé qué Disculpe, Inge, no escuché como dijo la primera pregunta. que Con la valga. primera 6 y las otras dos, Inge. Esa puede ser también. Podemos hacer valer la primera pregunta 6 puntos. Es decir, que hayan sacado Nos bien ayudaría percentiles, bastantísimo, deciles y Inge. percentiles. ¿Ya? Y las otras dos que valgan solamente 2 puntos cada una y con eso son 10. Entonces ahí ya tienen, me imagino que en los cuartiles, deciles, percentiles, ustedes tienen todo bien. Entonces, si tienen Sí, bien, tienen ahí 6. estamos Ahí filitos. estamos bien, Inge. Ajá. Ahí estamos filitos. Y de ahí las otras que valgan 2 puntos y en función de eso ir viendo cuánto tienen. Por ejemplo, el compañero, un compañero, no sé, habría uno. En la pregunta 2 tendría 1, porque contestó una parte bien. Y en la pregunta 3, dice, ¿cuántos hoteles tienen una tarifa superior a 40 euros? A ver, la pregunta decía, déjenme leer bien las preguntas porque no me han puesto ustedes. ¿Cuántos hoteles tienen una tarifa superior a 40 euros? Ah, ya. Sí, lo mismo. Veamos qué he puesto. ¿Cuántos tienen una tarifa superior a 40? De 12 de los 30 hoteles. 25, 30, 36, ya. 4 y 5, 9, vea, contesta bien, 12. De ahí dice, la siguiente dice, tiene tarifa comprendida de 35 a los 50. Eso sacamos nosotros de 35 a 50, 73.33. Veamos cuánto me pone. 47, esa falló. Y la última, 26.7. Nosotros sacamos 26.7. Por lo menos esta en las dos preguntas que son las polémicas, tiene uno en la una y en la otra, a ver si son 2606, 12. 1.3 en la otra. O sea, ya tiene 2.3. Si es que la primera está bien, 6 más 2.3 tiene 7.3. En este caso. O sea, voy a irles revisando así. Para la primera sí me tengo que detener más a ver si sacaron bien todos los cálculos. En esto sí voy a revisar más estricto porque esto sí hicimos en clases tal cual. ¿No es cierto?
Y si revisamos, Inge, ya me hizo dudar. A mí también, Inge. ¿De quién abrió? Del primero que apareció, pero tiene, hasta ahí tiene 7.3 tendría, si es que está bien la primera pregunta. Si dice Pero, Mauricio, soy yo. mm, ¿qué decía el primero? Era de... No, no es Mauricio. Dice, en base a los siguientes datos, cuartiles, deciles y percentiles. Ha dicho que hagamos. Tengo que resolverlo el ejercicio para poderles calificar el resto. Pero estas dos preguntas, o sea, no sé. Hacemos eso que dice. O sea, 6 la primera y las otras dos, ¿cuánto era? Lo que Dos, Diosito quiera, Inge, yo creo que está bien así como usted dice. y no hacemos un trabajo extra. Claro, yo pienso que sí está bien, Inge, nos está O ayudando lo que bastante. Bye, bye. podemos hacer es que, a ver, claro, calificamos la primera sobre 6. Y lo que podemos hacer es que suban la corrección de estas otras dos. Les creo una pestaña para que suban, pero tienen que subir hoy día. Y eso les suma un punto a lo que tengan. Suponiendo que tuvieran 0 en la una y 0 en la otra, con eso ya llegan al 7. Listo, Inge, por mí no hay problema. Y suben la corrección. Verán que yo ya les hice. Lo que no voy a hacer es subirle este archivo. Tienen que haber atendido para subir la corrección. Y esa corrección es un punto a esa prueba. Solamente de estas dos preguntas. La primera no. O si quieren corregir. ¿Qué dicen? Y, Inge, ¿y cuándo vamos a dar el examen final? El viernes se supone que es nuestro examen final. Pero ¿se acuerdan que les dije que les iba a subir antes? Entonces yo les voy a subir el examen mañana, posible. Porque me voy a poner a hacer. Sí, para mañana, Inge. Les subiría para mañana, pero mañana igual tenemos clases. Pero lo que sí, subimos mañana y tienen mañana, viernes, sábado y hasta el domingo, les dije mediodía, ¿no? 12 de la noche, Inge, de una vez. Pero es que en cambio, ¿y cuánto califico? O bueno, puedo No, calificar. yo porque descanse usted el domingo, Inge. No, sí está bien como había dicho hasta el mediodía. Ya. Y les subo desde mañana. Mañana como en la tarde tengo un poco más de tiempo, me pongo a hacer el examen para subirles de una vez. En eso quedemos, ¿les parece? Y ahorita suban la corrección de estas dos últimas preguntas. Y les dejo Ok, Inge. Gracias. hasta las 9:30. ¿Creen que acaben? Ya Perfecto, le pagué, Inge, no, yo no tengo problema. ya. Si Sí, verán que ya gracias. les expliqué, entonces con eso. Les voy a poner la actividad en donde dice actividades parcial 2. ¿La, Entonces les la voy a poner, corrección vale un punto o cuánto vale la corrección? eso les sube un punto a esta prueba. Pero en la prueba también además voy a calificar el primer ejercicio sobre 6 y los otros dos sobre 2 cada uno. Entonces, si en el peor de los casos no pudieron hacer nada de los dos ejercicios, ¿no es cierto? Tendrían 6. Más el 1 de la corrección, llegamos al 7. Que es como bastante ayuda porque con 7 ustedes ya pasan. Así no se bajan del 7. Ahorita les voy a crear una pestañita que se llama corrección. ¿Ya? Y ahí van a subir. Corrección de la prueba. A ver, corrección de lección 2. Lección 2. Parcial 2. Y esto les voy a dejar hasta las 9:30.
Que han sido 20 para las 9, tan rápido, no sentí el tiempo hoy día. ¿Qué pasó? Inge, puede dejarlas a las 10, por favor. Hasta las 10. Inge, buenas noches, disculpe, yo estoy aún en el trabajo, aún no salgo, no sé si a mí me podría ayudar con un poquito más de tiempo, ¿Hasta qué hora? porfa, porque si me demoro en llegar a la casa. Hasta las 10 estaría bien. Sí, por favor, Ya, entonces muchas para gracias. todos voy a dejar hasta las 10, ¿ya? Para que puedan subir. Y ahorita para que tengan el tiempo de hacer esa corrección. Corrección de lección 2. Ya. Ahí si le ponen refresh ya les sale la corrección lección 2, parcial 2 está puesto. Y con eso subimos esa nota, porque si no capaz acaban bajito. Entonces tenemos hasta las 10 chicos, ¿sí? Para que puedan subir esa corrección y subirles esa nota también, no tengan tan bajo. Listo, Inge. Ya. A ver, entonces para que puedan hacer esa actividad, hoy nos quedamos ahí, ¿sí? Y mañana nos vemos. Mañana sí tenemos en cambio clase. Mañana quiero darles solo esos dos teoremas. Si me alcanzan las 2 horas para los teoremas. Quiero darles. Eso chicos, entonces sin más, una bonita noche. Suban por favor esta actividad y nos vemos el día de mañana. Muy amable, Inge. Pase bien. Ya igualmente ustedes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego.